Fundada en 1996 por Andrés Hoyos Restrepo, El Malpensante es una publicación mensual que incluye temas literarios y culturales. Definida por sus lecturas paradójicas, la revista se define por buscar novedosas miradas a la cultura. Bajo el enfoque del periodismo literario, en la publicación busca contar historias de temas tanto novedosos como tradicionales, pero siempre libres de ataduras típicas del periodismo como el largo y la coyuntura. Y el Malpensante entonces, digamos, ha tenido en estos años una evolución, yo creo que es interesante, porque empezó como una revista literaria, y yo alguna vez dije que era una literatura invasiva, es decir, nuestro país era el país de la literatura, pero viajaba mucho a los países aledaños, al país de la historia, al país del arte, al país de la música. ¿Sí? Éramos una literatura invasiva y viajera. Por el camino nos encontramos con que el periodismo, digamos, de crónica, llamado periodismo literario, era un componente esencial y lo adicionamos a la revista. Mira, es que, pues, no creo que haya entre el momento en que empezó el Malpensante y hoy en día no han cambiado tanto las cosas. En esos años 90 creo que no era difícil darse cuenta que estaba existiendo una transformación muy vertiginosa en el mundo de la cultura. Es decir, que las cosas que habían resultado atractivas para el público en un pasado estaban dejando de serlo. Y que había un montón de temas, una forma de abordarlos que pedía como un nuevo enfoque. Entonces en la revista pues nos aplicamos a esto. Entonces, una de las vigas de armada del Malpensante, uno de los propósitos iniciales que tuvimos fue que la revista introdujera de nuevo un elemento polémico en la cultura. Y a lo largo de estos 17 años hemos intentado que esta sea una publicación muy inconforme con todo lo que publica. Hemos tenido muchísimas querellas, pero creo que eso es parte constitutiva de lo que debe ser la cultura. La cultura casi que por definición debe ser polémica. Gusta mucho la crónica, ¿no? Les gusta la crónica. Ya. No podría ver que tiene como ese. Y les gustan las cosas raras, a veces muy raras, se pasan de raras. Pero sí, ese es como dicen, como cosas polémicas, ¿no? Malpensante, como el nombre lo indica, ¿no? Lecturas paradójicas, lecturas que... Pues encontrar formas distintas de contar historias y de contar como la realidad. Creo que siempre es grato ver eso. Sí, y yo creo que además eso de las lecturas paradójicas sí es paradójico. O sea, sí es paradójico uno leerse una entrevista de Janis Joplin 40 años después de su muerte, cuántos años sea después de su muerte. Entonces pues sí es paradójico, pero está bien una revista que le apueste a que los lectores no son idiotas y que sí son capaces de leer textos largos y que son capaces de leer otros temas. En esos mediados de los años 90 yo oía siempre una serie de opiniones que me parecían de verdad que era cochina mentira. Siempre pongo el ejemplo de la extensión. Constantemente como un dogma oías repetir que no había ningún lector colombiano que pudiera leer un artículo que tuviera más de 2 páginas. Uno hacía el contraste con lo que publicaban en otras partes, textos muy extensos, y yo no lograba entender por qué eso no era posible aclimatarlo en Colombia. Entonces, desde ese primer momento empezamos a hacer una serie de experimentos con géneros, con la extensión, con ciertos temas, pero la única manera como de descubrir territorios insospechados, territorios nuevos, es esa. Yo entiendo que en un gran medio probablemente sea más difícil hacer eso. Ahí está la ventaja de publicaciones alternativas como El Malpensante. Me parece que El Malpensante ha perdido un poco personalidad entre periodismo o revista literaria. O sea, como que está en un limbo que a veces a mí me distrae. Okay. Y creo que mucha gente siente que o sea, como que a veces hay como cierta desconexión con El Malpensante porque no tiene una identidad editorial clara. O
sea, si Semana, el tiempo y el espectador están cubriendo como debe ser, a veces no lo hacen, la situación política, social o económica del país, entonces sí que hay espacio para no solo ver esa parte un poco más fría y densa, sino un poco el rostro humano, como dice Alberto Salcedo,